Hay inversores que invierten 100.000, 150.000, 200.000 en una propiedad para al final recibir 800 de alquiler, cuando con un rent to rent puedes ganar mucho más invirtiendo una décima parte. El mes de julio fue un mes brutal, cogimos 23 pisos, a una media de 5 habitaciones cada piso, pues ahí están los números, ¿no? Quizá te encantaría invertir en inmuebles, pero no tienes dinero. Hoy te voy a contar la historia de un alumno que desde cero construyó su patrimonio inmobiliario e ingresa más de 1,5 millones de euros al año. ¿Cómo? Haciendo rent to rent, el modelo de superriendo, que es perfectamente legal. Además, te dejo una guía en la descripción donde te explico paso a paso cómo tú también puedes hacer rent to rent. Así que vamos con este alumno que nos explicará los claves, cómo ha escalado el negocio, cómo lo ha hecho crecer, cuánto está ganando, qué problemas tiene el negocio. También veremos un caso de cómo hacer el comprar, reformar y vender con dinero de inversores. Así que si tienes poco dinero a la hora de invertir, este es tu vídeo. Míralo hasta el final. Hola Miguel, muy buenas. Gracias por estar aquí, por venir a explicarnos más sobre el rent to rent. Y me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cuántos años tienes? Hola Pau, ¿qué tal? Pues yo tengo 23 años. 23 años. ¿Cuántas habitaciones tenéis en tu empresa de rent to rent? Ahora mismo 482. 472 propiedades, madre mía. Y la verdad es que cuando te vimos ahí en la formación en Inversor Pro, dijimos, oye, tienes que venir, tienes que hacer un módulo, y gracias por también prestarte con la comunidad, ¿no? Por explicar todo lo que sabes, todo lo que conoces, para que más gente pueda, digamos, entrar en este mercado, entrar en este subinversión inmobiliaria que a veces no es conocida. Y me gustaría que en este vídeo pues habláramos, claro, de las cosas buenas y malas del rent to rent, para que más gente tenga la posibilidad de aprender y, como siempre digo, y os insisto mucho en esto, de actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste tú en el rent to rent? Pues mira, Pau, yo comencé hace 2 años y medio como un chico que quería entrar en el sector inmobiliario, pero no tenía recursos para comenzar, ya que por falta de experiencia y conocimiento, pues pensaba que esto quizás no era para mí. Entonces, a base de aprender muchísimas maneras, encontré que había una, en concreto, bueno, habían dos, que eran la intermediación inmobiliaria y el rent to rent. Al principio me sonaba un poco raro, ¿no? Porque dije, ostras, esto de alquilar y realquilar, mucha pinta de que sea legal no tiene, ¿verdad? Eso es. Y empecé a indagar, empecé a mirar el panorama y me di cuenta de que era totalmente legal, con una serie de requisitos previos para poder hacerlo. Entonces, comencé hace 2 años y medio con la primera, tardé aproximadamente 2 meses en cogerla porque pues no tenía ese conocimiento que tengo ahora, por ejemplo. El primer año conseguimos aproximadamente 9 pisos, me costó un montón porque era autónomo y bueno, por una serie de desventajas que tenía. Entonces el primer año 9 pisos, en el siguiente medio año conseguimos otra vez 9 pisos, ya van 18, en el siguiente medio año conseguimos otros 18, ya van 36, y en este último medio año es cuando hemos cogido 50 propiedades que suman más de 250 habitaciones. En total, esas 482 habitaciones que comentabas, con lo cual los ingresos, que si quieres al final del vídeo podemos comentar un poco los ingresos y números para que la gente vea el potencial, ¿no? Porque evidentemente tú empezaste literalmente de cero, pero con esto te has podido capitalizar de una manera muy importante. Sí. Cuando pensamos en esto, ya hemos cubierto que con el permiso del propietario y demás es algo perfectamente legal, pero ¿qué es lo más difícil que te has encontrado o que te encuentras día a día en ese sentido? Pues principalmente, Pau, 2 cosas. Una sería la documentación de solvencia, porque al alquilar una propiedad, un propietario te va a decir, oye, perfecto, me parece muy bien que quieras alquilar esto por habitaciones, pero al final que me pagues tú, demuéstrame que tienes solvencia, ¿no? Ajá. Entonces, ese ha sido un principal problema. Y el segundo problema, el encontrar ese propietario que te acepte la propuesta de valor. Ok. Es decir, cuesta mucho más encontrar las propiedades, como ocurre en otros modelos que enseñamos, como comprar, reformar y vender, que el encontrar luego el cliente, el inquilino, que eso es mucho más sencillo. Eso es. A la hora de encontrar inquilinos, puede haber impagos. ¿Cómo gestionáis la selección de inquilinos? Pues mira, nosotros siempre intentamos filtrar porque, por suerte o por desgracia, muchísima gente quiere ir a una habitación a vivir en el centro. El perfil al final es gente, no vamos a mentir, gente de clase trabajadora, mileurista, que al final quiere vivir en el centro de la ciudad porque tiene ahí su trabajo y no puede acceder a una vivienda completa porque se comería parte de sus ingresos. Entonces, prefiere acceder a una habitación. Obviamente filtramos con 2 cosas. Si el piso es para un estudiante, pues
que su padre o su madre sea el que avale con nóminas, y si es para un trabajador, pues igual, tiene que presentarnos sus nóminas y su contrato. Si vemos que es un buen perfil, pero su solvencia no es la adecuada, intentamos pedirle más garantías, ya sea con más fianzas, y si no, directamente los descartamos porque hay muchísima demanda. Ok, hablemos un poquito de empresa. A mí me fascinan las empresas y especialmente las empresas inmobiliarias, que es algo que también siempre de Inversor Pro tratamos, como sabes, de no solo pensar el comprar y alquilar, el comprar y vender, sino cómo puedes ir a más y a más a escalar. Y tú eres un ejemplo de persona que está escalando y sigue escalando este negocio inmobiliario. ¿Cómo has hecho para pasar de estas pocas, entre comillas, no de viviendas, a estas 250 viviendas con unas casi 500 habitaciones? Pues mira, al final he tenido que formarme muchísimo en el ámbito empresarial, y al final digo, ostras, este negocio me está funcionando, pero quiero llevarlo al siguiente nivel, ¿cómo lo hago, no? Y al final necesitas capital, por poco que sea, porque al final las inversiones medias por rent to rent suele ser de entre 5 y 10.000 euros. ¿Por cada inmueble? Por cada inmueble. Estamos hablando que tener ese líquido todos los meses para muchas propiedades, al final, poco a poco, hace mucho, ¿no? Entonces yo al principio iba pidiéndole dinero a amigos y familiares, y ya entendí que había muchas más maneras de conseguir financiación, y recurrí a los bancos. Tuve que preparar proyectos de viabilidad, reunirme con un montón de bancos. Y yo llegaba ahí al banco súper crecido de, "Buah, es que me tienen que dar el dinero porque voy a liar una súper brutal, ¿no?". Y al final me iba de la mayoría de los bancos sintiéndome mal porque te tiran el proyecto por el suelo y te venían con historias, ¿no? Entonces al final di con ese banco que me ayudó muchísimo a poder coger muchísimo más rent to rents, y ya a raíz de ahí ya llegó un punto en el que al final te das a conocer, ya tienes un reconocimiento de marca y es más fácil. Y luego además me apoya muchísimo con tu academia, con tu formación, para poder reunirme con esa comunidad y al final llegar a esas personas que tienen dinero parado pero necesitan moverlo, vaya. Sin duda. De hecho, ahí en Inversor Pro has tenido inversores, socios con los que también has hecho operaciones para comprar y vender, no solo para rent to rent. Eso es. Con lo cual también es una manera de capitalizarse. Y recuerdo que lo hablábamos por Instagram cuando entraste en la formación, que decías, oye, rent to rent lo quiero seguir escalando con todo el conocimiento, sin duda, pero también, y lo estás haciendo, de hecho, quiero meterme en el comprar, reformar y vender. Son dos modelos diferentes, y ahora justo cuando veníamos aquí con el coche lo comentábamos. Pros y contras de un modelo y otro. Pros del rent to rent, te podría decir el cash flow que da mensual durante todos los años invirtiendo poco capital. Contras del rent to rent, el conseguir la oportunidad. No es que sea complicado si tienes el conocimiento, pero al principio, como te falta mucha experiencia, pues sí que son contactos, tienes que picar muchas puertas. Hay que picar innumerables puertas y lanzar miles de propuestas. Eso quizás sería, más que la barrera de entrada, el conseguir la oportunidad, pero una vez la tienes, el beneficio es ese cash flow que te da sin comprar esa vivienda. Porque hay inversores que invierten 100.000, 150.000, 200.000 en una propiedad para al final recibir 800 de alquiler, cuando con un rent to rent puedes ganar mucho más invirtiendo una décima parte. Totalmente. Y del CRV yo me quedaría con los pros, la ganancia de capital, que es como un chute enorme que recibes. Contras, quizás te diría, si quieres escalarlo y hacerlo negocio y una inversión, el conseguir esa liquidez constante para poder entrar en todas esas oportunidades, porque las inversiones, pues, son más grandes, requieren capitales de 100, 200, 300.000 euros, muchas de ellas, algunas 40, 50.000, pero lo normal es tickets de a partir de 100.000 euros. Entonces, claro, si hemos dicho antes que con 5.000 euros puedes coger un rent to rent, con 100.000 euros puedes coger 20 rent to rents. Con 100.000 euros compras si te da para una propiedad. Exacto. Entonces, básicamente, esos serían los pros y los contras. Está muy bien. Entonces, lo bonito es que estás, digamos, gestionando diferentes tipos de estrategias, enfocado en seguir creciendo la empresa. Me gustaría, como somos muy de empresa tú y yo también, que nos hables un poquito de consejos, de cómo estructuras el equipo, de qué consejos puedes dar a alguien que diga, mira, pues yo tengo varios rent to rents y quiero empezar en la gestión de equipo o tener gente que me capte los inmuebles. ¿Cómo organizas tú esto? Vale, pues si quieres hablo del rent to rent, que es donde más lo he podido escalar. El tema está en que nosotros en rent to rent, yo lo primero que escalé fue el tema del montaje y el mantenimiento. Esto es lo más importante, a la hora de llevar el mantenimiento del piso, no hacerlo yo, sino subcontratarlo, hasta que ya cuando tienes mucho ya puedes contratar a alguien en plantilla.
y el montaje de estos inmuebles, luego la limpieza. Y cuando ya tienes un buen volumen y el cash flow te lo permite, yo delegaría la gestión, luego delegaría la contabilidad, luego delegaría el marketing y por último la parte comercial de sacar esos rent to rents. Nosotros al final lo tenemos estructurado en 6 departamentos, que es limpieza, mantenimiento, ventas, gestión, marketing y contabilidad. En cada uno tiene su puesto y cada uno lo tiene con todos sus sistemas y procesos. Entonces yo al final me enfoco en crear un sistema interdependiente, es decir, que dependan los unos de los otros, para que al final esto funcione como un reloj, sean como unos engranajes, ¿no? Y al final cada engranaje acaba haciendo que corran las agujas, ¿no? Entonces al final mi idea fue esa, formarme muchísimo porque ya decía, oye, ahora tengo ya un buen excedente, tengo ya un buen cash flow, ¿cómo hago ahora para ir saliéndome poco a poco de la ecuación y tener más tiempo para enfocarme en otras tareas de alta rentabilidad? Entonces ahí es cuando ya, a base de formarme, pude conseguir, pues eso, crear un sistema que obviamente siempre se puede mejorar y se puede seguir escalando, pero que ya te permite tener mucho más tiempo para enfocarte en otros proyectos. ¿Cuántas habitaciones nuevas podéis captar cada mes, por ejemplo? Pues mira, antes yo lo veía impensable, pero por ejemplo el récord lo tenemos en coger, no sé si cogimos 106 habitaciones en un solo mes. Claro, antes yo solo como autónomo eso lo veía, tardaría 1 año y medio. Es el típico paso que siempre comentamos, ¿no? Es decir, del típico autónomo que está fantástico a dar el paso a empresario con equipo y demás, pues puedes escalar de una manera inmensa. El mes de julio fue un mes brutal. Ese mes 106 habitaciones nuevas que cogimos 23 pisos, a una media de 5 habitaciones cada piso, pues ahí están los números, ¿no? Eso es. Y lo cogimos al final gracias a eso, a sistemas y procesos. Si no, si lo tengo que hacer yo solo, vete 23 veces al IKEA a comprar muebles, no te da la vida. También están aplicando algo muy inteligente bajo mi punto de vista y lo han hecho muchos millonarios y multimillonarios, que es el comprar otras empresas del sector más pequeñitas para crecer. Esta compra, consolidación y al final también, si en algún momento te lo planteas, pues puedes llegar a tener una empresa muy grande con muchos alquileres y si te lo planteas, pues vendrá una empresa, un fondo de inversión y te lo puede comprar a un patrimonialista que te compre por el negocio ya consolidado, que es esto de crear desde cero, ¿no? Eso me parece también una jugada magistral, ¿no? ¿Cómo has conseguido algunas de estas empresas a la hora de cómo te lo han propuesto, porque te conocen? O sea, ¿cómo has llegado a la negociación? ¿Cuánto le has podido pagar? Cuéntanos un poquito. Lo que puedas contar, ¿eh? Sí, claro. Al final hemos comprado... mira, siempre han sido... No quiero decir nada malo, ni muchísimo menos, pero cuando hemos comprado empresas han sido porque han sido socios que se han llevado mal, han tenido ideas de desacuerdo y han querido vender para no seguir con el problema. Entonces, al final es como un matrimonio, ¿no? El tener un socio. Si sabes llevarlo, perfecto, pero como no sepas llevar, te acabas divorciando. Entonces, el divorcio en una empresa acabas soltándola. Entonces, al final, a base de moverte de distintas maneras, acabas encontrando a esas personas que, pues, por desgracia, les va mal porque se quieren separar y tú les haces una oferta. Al final, el método de valoración de la empresa en empresas es efímero, relativo y abstracto, ¿no? Como digo yo, porque al final nunca sabes lo que puedes ofrecer hasta que lo ves. Pero se suele tender a dar el beneficio de los próximos años, de los 2 o 3 años, multiplicas el beneficio. Es una ecuación y una fórmula un poco rara, pero sí, sacamos ofertas en las que recuperamos esa inversión que hemos hecho en 1 año y medio aproximadamente. Si están mucho más elevadas, no entramos, porque al final los contratos de rent to rent, según el tiempo, pero en línea general suelen durar entre 5 y 7 años. Exacto. Entonces, yo no voy a pagarte 3 años y medio de beneficios para ganar solo de 1 año y medio. Voy a intentar tirar más hacia mi terreno y pagarte como máximo 1 año y medio para disfrutar de los beneficios los otros 3 años. Y luego ya hay otros proyectos, por ejemplo, un alquiler con opción a compra que sacamos en Alicante, un edificio, que hicimos ahí una residencia para estudiantes también. Hemos ido sacando proyectos bastante chulos. Eso estáis muy enfocados también en alquiler opción a compra, por ejemplo, porque al final ponéis un dinero, hacéis una pequeña entrada y esto a la larga puede ser algo que sea 100% vuestro y estáis pagando ese alquiler que una parte pues ya para vosotros. Al final, el pagarle una renta mensual al propietario a ti te supone un gasto y a él un beneficio, pero si lo opcionas a compra, esa prima que le pagas al mes se descuenta de la compra final. Entonces, si puedes intentar estirarlo a 5 o 7 años y le das una prima del 10% de entrada, a la cuota final que te queda, un 30% del inmueble por liquidar, o bien entras con hipoteca y te lo quedas, o bien liquidas tú de tu bolsillo y ejecutas la compra, vaya. Entonces es un arma de doble filo. ¿Cuál es el problema? Digamos que es muy complicado sacar este tipo de operaciones. Ok.
Ahora mismo, si quieres entrar un poquito en números, para terminar, tienes 482 habitaciones, creciendo constantemente, probablemente en un mes ya tengas más de 500. ¿Y cuánto se puede facturar al año con un negocio así? Pues a ver, esto es según lo que quieras reinvertir y según lo que quieras crecer. Nosotros al final intentamos reinvertir el 90% de los beneficios para que cada vez la máquina se haga más grande. Yo mismo tengo un sueldo en mi propia empresa y ese dinero es con el que vivo. Obviamente es un sueldo alto, pero no cojo beneficio de la empresa, es de la empresa y luego está lo mío, ¿no? Y con ese sueldo, que es alto para que puedas vivir bien, Vives cómodo, pues vives tranquilo. cómodo y no tienes que, la empresa puede reinvertir la mayor parte. Entonces, a nivel de números, a día de hoy, con esas casi 500 habitaciones, no quiero decir cifras exactas, pero podríamos estar entre un baremo del 1,5 millones y 3 millones de facturación anual con esto. El año que viene intentaremos escalar a las 1.000 habitaciones y duplicar esa facturación anual. Felicidades. La verdad ya sabes, Miguel, que es un orgullo tenerte también como tutor ahí en el módulo de Inversor Pro de subarriendo de alquiler y realquiler de Rent to Rent. Y sin duda también pues, que puede echar una mano también a los alumnos cuando quieran, ¿vale? En ese sentido. Así que gracias por compartir, como siempre, la transparencia, tus números, lo que estás haciendo y servir de inspiración, que es lo que buscamos siempre, para que más gente también se dedique a esto y que se metan dentro del sector inmobiliario. Así que muchas gracias. A ti, Pau.